Yo soy Liv y el día de hoy les traigo un episodio más de su sección favorita Pasó en Corea. Vamos a hablar de un hecho histórico, un acontecimiento que fue muy importante para el desarrollo de la democracia en Corea del Sur. Pero antes de empezar los invito a que me sigan en mi Instagram para estar más en contacto. Espero que se estén cuidando mucho en casita y ahora sí comencemos con el video. El día de hoy vamos a hablar de un acontecimiento histórico conocido como el levantamiento de Gwangju o la rebelión de Gwangju. Estos eventos tuvieron lugar entre el día 18 y 27 de mayo de 1980, cuando el entonces presidente Chun Doo-hwan, quien era un hombre de formación estrictamente militar, tuvo una confrontación en la ciudad de Gwangju, localizada en el sureste de Corea del Sur. Y casi 250,000 de ciudadanos participaron en este movimiento. El levantamiento de Gwangju, desatado por estudiantes locales, llevó a que el presidente desplegara las fuerzas nacionales para contrarrestar esta protesta. Sorprendidos y enojados por los disparos indiscriminados de gases lacrimógenos y balas de goma, trabajadores, comerciantes y padres de familia se unieron a los estudiantes para las protestas, y este es considerado uno de los puntos iniciales para lograr la democracia en Corea del Sur, y por lo tanto veremos a continuación cómo es que sucedieron estos hechos. Después de la guerra de Corea de 1950 a 1953, aún no se vislumbraba una luz de democracia en el territorio coreano, y esto fue visto así desde el primer gobierno autoritario de Syngman Rhee, quien era un presidente totalmente anticomunista y apoyaba cualquier régimen pro Estados Unidos, quienes habían sido sus aliados durante la guerra. Además, durante su gobierno, los ciudadanos se sentían reprimidos y limitados en sus derechos, por lo que existieron protestas en 1960, y después, cuando Park Chung-hee tomó el poder por 18 años, creó una dictadura que reprimía la oposición política y la libertad personal de los ciudadanos, así como que llegó a controlar la prensa y a las universidades. En el año de 1979, el presidente Park fue asesinado, por lo que el entonces primer ministro Choi Kyu-hwa fungió como el presidente interno. Entonces el militar Chun Doo-hwan, a través de un golpe de estado interno, obligó a Choi a entregarle el poder de la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea, conocida como la KCIA. Esto en abril de 1980, y un mes después Chun declaró la ley marcial en el territorio coreano, lo cual le otorgaba facultades extraordinarias al ejército y a las fuerzas nacionales, de las que Chun era el líder. Es por eso que las protestas comenzaron en toda la nación. Sin embargo, se concentraron mayormente en Gwangju, ya que tenía una historia de estar en contra del primer presidente Park y buscaban llegar a la democracia en el país. Así que el 18 de mayo de 1980, alrededor de 600 estudiantes de la Universidad Nacional de Chonan se reunieron para protestar contra la represión académica, pero fueron reprendidos por las fuerzas del gobierno. Y la frustración se hizo presente, así que civiles se unieron a los estudiantes para atacar. Y el gobierno de Corea tuvo todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, ya que habían sido aliados desde la guerra de Corea. Entonces Chun mandó a sus fuerzas especiales a Gwangju con el fin de movilizarse y detener a los ciudadanos a como diera lugar. Pero en lugar de retractarse, los ciudadanos, al indignarse por la violencia, comenzaron a unirse cada vez más al movimiento. Los ciudadanos se hicieron de armas pertenecientes a la policía, mismas que habían robado durante los ataques, y también al haber allanado las estaciones de policía para poder defenderse. Y se calcula que se enfrentaron ante 18,000 policías y 3,000 paracaidistas. El
21 de mayo, el gobierno se retractó y los ciudadanos de Gwangju declararon la libertad de la militarización en su ciudad. Y los siguientes 5 días fueron sorprendentes. De hecho, hay varios videos y registros de cómo los ciudadanos decidieron apoyarse entre ellos. Y en lugar de hacer comercio, las personas compartían víveres, compartían comida. Pero en la madrugada del 27 de mayo, las fuerzas militares regresaron con tanques, personal armado y helicópteros atacando indiscriminadamente a la ciudad. Y según fuentes históricas, al gobierno le tomó menos de 2 horas terminar con el movimiento. Según las cifras oficiales, calculan que 200 personas perdieron la vida. Sin embargo, los estudiantes y personas que estuvieron en el lugar de los eventos insisten que fueron al menos 2,000 personas, lo cual es una discrepancia bastante grande. Además, arrestaron a 1,740 colaboradores, de los cuales 730 fueron detenidos para una mayor investigación según el gobierno. Cabe mencionar que en ese momento de los hechos, las personas en otras partes de Corea no tenían idea de lo que estaba pasando. Vi un documental en el que hablaba de las personas que trataban de sacar noticias de lo que estaba sucediendo en Gwangju, puesto que, como les dije anteriormente, el gobierno controlaba la prensa. Además, habían cortado las líneas telefónicas en toda la ciudad y estaba prohibido salir de Gwangju, ya que los militares estaban controlando quién entraba y quién salía. Y esto con el fin de mantenerlo en secreto para evitar que en otras partes de Corea se quisieran unir al movimiento y fuera después algo incontrolable para el gobierno. Aunque al final el movimiento de democracia falló, el sentimiento de las personas a nivel nacional, una vez que se supo lo que ocurrió en Gwangju, a finales de los 80s, los ciudadanos demandaron la restitución de las elecciones presidenciales, debido a que después de estas protestas en Gwangju, Chun disolvió a la Asamblea Nacional y él se postuló como candidato único. Y después de Chun, él eligió prácticamente a su sucesor, quien después fue el presidente. Así que los ciudadanos ya estaban cansados de tanto régimen autoritario. Así que en 1993, Kim Jong-sam se convierte en el primer presidente elegido por el voto ciudadano. En 1996, Chun y su sucesor, Roh Tae-woo, habían sido condenados a pena de muerte por motín, traición, corrupción en relación con el golpe de estado de 1979 y el levantamiento de Gwangju. Pero Kim Dae-jung decide perdonar a ambos. Los acontecimientos de Gwangju de 1980 han sido muy importantes para la historia de la sociedad coreana, ya que han tenido un impacto significativo en el pueblo coreano y la política de la península. Además, hay muchos documentales que pueden ver de archivos históricos sobre estos movimientos, los pueden encontrar aquí en YouTube, y también existen películas que retratan los hechos, como la de 1987 y Taxi Driver, que se estrenó en 2017, en cuyas películas se retrata a los activistas estudiantiles como héroes y al líder militar Chun se le representa como un villano, puesto que reprimió brutalmente a los manifestadores para mantenerse en el poder. ¿Qué sucedió finalmente con el expresidente Chun? Actualmente tiene 89 años. La sentencia de Chun, que fue perdonada, al final fue conmutada por cadena perpetua. Sin embargo, únicamente cumplió 2 años en prisión. Además, intentó publicar unas memorias de su vida en donde el expresidente negó la responsabilidad de lo que había sucedido y alegó que estos hechos fueron cometidos por 600 comandos norcoreanos que se hicieron pasar por surcoreanos. Los conservadores extremos han afirmado que estos hechos fueron perpetrados por una rebelión de comunistas, una posición que muchos comentaristas y ciudadanos han criticado. Además, se le ordenó el pago de 220,000 millones de won, de los cuales solamente ha pagado una cuarta parte, ya que alega no tener dinero. Sin embargo, la fiscalía abrió una investigación para revisar su patrimonio. Por otra parte, los fiscales han acusado a Chun de otro delito, que es el de difamación sobre un padre que fue testigo de los hechos en Gwangju y quien había contado sobre cómo el gobierno había atacado a los ciudadanos, a lo que Chun lo calificó como un mentiroso desvergonzado o como un Satanás disfrazado.
Como les comenté durante el video, les voy a dejar también los links de las fuentes de información de donde saqué toda esta narrativa de hechos. Les voy a dejar algunos documentales por si es que gustan verlos. Además pueden ver las películas de las que les he hablado, y hay que reconocer la importancia de los hechos históricos que han sucedido no solamente en Corea sino en nuestros países, para saber cómo es que han evolucionado nuestras sociedades hasta donde se encuentran el día de hoy. También recordar a los mártires que sacrificaron su vida por la democracia de nuestros países. Y hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Es un poco corto, pero en realidad hay demasiada información, pero más a detalle me gustaría que lo vieran en video. Creo que va a ser más enriquecedor que contarles aquí en sí, así que espero que les haya causado bastante curiosidad, y les recuerdo una vez más mi deseo de que se mantengan saludables y a salvo en sus casas, para que se cuiden a ustedes mismos y a quienes están a su alrededor. Por lo pronto me despido y nos vemos para el próximo episodio. Bye.